buscas, Él se manifestará. Jehová se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Jehová se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Jehová, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Jireh, Elohim, Shaddai, Jireh, se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. De última vez, Jehová. Jehová, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Tú eres bueno, Señor Jesús. Si tú estás necesitado de alimento, de economía, un techo, de un trabajo, dile: Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres mi escudo. De ti proviene todo, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Si tú estás necesitando de salud, de que Dios obre en tu vida a través de sanidad, dile: Señor, tú eres mi sanador. Tú eres el médico de médicos, el Señor de los señores, el Rey de reyes. Mi amado Dios, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Tus ojos revelan que yo dile. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de
Cierre sus ojos un momento en esta tarde. Señor, muchas gracias. Hace rato yo le decía a los que empezamos adorando, cuando usted quiere provocar a Dios, lo puede lograr a través de su adoración. Si a algo Dios le agrada, son los corazones agradecidos, corazones sinceros. Dios no está buscando los perfectos, si no, no estaríamos usted y yo aquí. Dios no está buscando personas que no se equivoquen. Él está buscando personas que escuchen esa voz que Dios le dice: básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Eso es lo que el Señor está buscando. Y cuando uno viene agradecido con Dios, por lógica, uno se convierte en adorador, porque eso es lo que hace un adorador, ser agradecido. Y cada vez que nosotros podamos expresarle algo agradable a Dios, tenga por seguro algo, va a suceder algo en su vida. ¿Lo creen esta tarde? Si usted se lo expresa con sus labios, con su adoración, eso rompe los cielos, abre los cielos y hace que Dios haga algo en su vida. Sí, Señor. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
sé que le puede dar el mejor aplauso al Rey, porque es para Él, no es para un político, no es para un presidente, es para el Rey. Y si usted lo reconoce como su Señor, déselo mejor, de verdad se lo digo. Denle el mejor aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Fíjense nada más. Ayer unos ruquitos se reunieron ahí en el Auditorio Nacional. Y es una banda de hace años, que cuando yo era un muchacho, ellos ya eran unos señores. Y la gente no le importó irles a vitorear, irles a dar un fuerte aplauso. Señores que dentro de poco van a dejar de existir. Hoy usted vino a adorar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Él se merece lo mejor. Se merece que usted se levante el domingo temprano para ir a su casa. Se merece que usted le dé el primer lugar a Él. Se merece que usted se desvele por Él. Él sí se lo merece. No estar haciendo colas tan largas para que pueda entrar a un concierto, donde después de todo se pasa la emoción y llegan los mismos problemas. Sin embargo, yo quiero decirle algo. Dios le puede dar una palabra victoriosa a su vida. Dios le puede dar una dirección nueva a su vida. Si usted lo busca, dice, el que me busca, de cierto me hallará. A ver, se lo voy a volver a repetir como dice el Señor. El que me busca, de cierto me hallará. Eso dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen en esta tarde, yo vine a honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Denle otro fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Mientras usted saluda a su hermano que está cerca de usted, lo bendice por haber venido. Le damos la bienvenida a los que nos ven en la transmisión. Que Dios bendiga tu vida en esta tarde. Yo sé que el Señor tiene un mensaje para ti en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en esta tarde, en este día. Carta a los Efesios, por favor. Capítulo 3, por favor, Efesios 3. Y vamos a leer algo en esta tarde muy interesante desde el versículo 14, por favor, para que se vaya poniendo usted de pie en la medida que encuentre este versículo. Efesios 3, por favor. Y cuando lo encuentren digan amén. Yo quiero que leamos en esta tarde desde el versículo 14 al final, y que ponga atención en esta lectura que vamos a leer en esta tarde. ¿Ya lo tienen todos ahí? Bueno, dice la palabra del Señor así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. A ver, aquí dice no todas, está hablando nada más de una sola familia. Y está diciendo que toda la familia está en los cielos y ¿en dónde? Entonces contamos usted y yo. Amén. Versículo 15. 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. La única forma de fortalecerse nuestro interior es por el Espíritu Santo. Amén. Versículo 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo. ¿De conocer el amor de quién? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en Cristo. ¿Así dice que es en Cristo? ¿O dice nosotros? Dice nosotros, no dice en Cristo. Aquí es bien interesante que usted tome en cuenta en dónde está ese poder. Ese poder está actuando ¿en quién? En nosotros. A Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia. Otra vez. A Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia. En Cristo Jesús, por todas las edades. O sea que hasta este tiempo la gloria seguirá siendo ¿para quién? Para Cristo. Por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en esta mañana venimos delante de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, para que este día tú hables a nuestras vidas, Señor. Llene nuestros corazones, Señor. Quite los pensamientos que tengas que quitar. Trabajes en nuestras vidas, Señor. Opérese en nuestras vidas, Señor. Y haga, Señor, de nosotros mejores hijos tuyos, mejores ciudadanos, mejores padres, Señor. Pero sobre todo también, Señor, mejores hermanos en Cristo. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Siéntese, mis hermanos, en esta mañana. Hoy vamos a hablar de la iglesia poderosa número 2. El domingo empezamos, que es una iglesia poderosa. Quiénes son en la iglesia, cómo se compone la iglesia. Pero vamos a ver en esta mañana lo que dice la palabra del Señor, capaces de comprender. Capaces de comprender. Es interesante esto, ¿por qué? Porque mire, por ejemplo, hay niños que durante su crecimiento en la escuela, muchas veces son niños que en un momento dado no tienen la misma capacidad de comprender que todos los demás compañeros. A algunos se les dificulta, por ejemplo, incluso confundir algo dentro de alguna materia. Algunos confunden letras. Por ejemplo, yo crecí confundiendo la D con la N, ¿sí? Y en lugar de poner negro, podía negro, ¿sí? Y yo pensaba que estaba bien y pensaba que la maestra estaba loca. Así crecí, ¿verdad? Entonces yo pensaba en un momento dado que yo tenía la razón. Era bueno, pues para las matemáticas me aprendía las tablas, me las aprendí desde muy chico. Yo todavía no entraba al kinder y ya le enseñaba a la maestra matemáticas. Es un chiste para que salga usted de la rutina, le regale una sonrisa a alguien, ¿no? Entonces así sucede, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertas capacidades, pero hay algo que nosotros tenemos que ver, que en esta tarde, cuando nosotros vemos una iglesia poderosa, no solamente se refiere a un pequeño grupo. Ahora, sí es cierto, hay lugares en los que yo les platicaba el domingo pasado donde no nos permiten entrar en Estados Unidos, como la iglesia anglosajona, ¿sí? Que los domingos estaba a dos cuadras, de la iglesia en donde nosotros estábamos sirviéndole al Señor, y a 2 cuadras esta iglesia estaba y salíamos casi al mismo tiempo, ¿sí? Yo pasaba porque tenía que tomar el freeway para ir al centro de Los Ángeles a dejar a unos niños. Y entonces todos eran güeritos, ojos azules o verdes o morados, pero eran así. Todo el domingo se iban ellos vestidos de ropas blancas. Pero usted nunca llegó, o yo nunca llegué a ver un negrito ahí en esa congregación, o un hispano, ¿sí? Pero también de regreso, por ejemplo, que tomábamos ya un atajo, porque pues en ese momento ya sabíamos tomar algunas calles, ¿sí? Yo cruzaba lo que era el centro de Los Ángeles, ¿sí? Y una de las principales avenidas, la Central, nos metía por ciertas vías, pero pasábamos por un barrio de negritos, de negros, y ahí había una iglesia que cuando nosotros pasábamos de regreso, ellos estaban con un escandalazo, se oía un ambiente
pero tremendo. Daba gozo verlos a los hermanos. Iban, usted sabe muy bien, color negrito, pero usted veía entrar a hermanos con corbata, pero con un traje morado. Y yo digo, no, nunca me pondré algo así. Al menos que en un momento dado digo, no sé. Pero así pasaba. O un negrito con un traje rosa. O sea, tienen eso en su vida de ser así, ¿no? O sea, ser alegres, hasta en su vestimenta lo tratan de reflejar. A las mujeres usted las veía entrar con unos sombrerazos, con plumas por todos lados. Yo pensaba que solamente en el carnaval de Veracruz se veía, pero sí sucede en la iglesia de negritos. Y qué bueno, ¿no? Da gusto saber eso. Yo tenía una necesidad en ese tiempo, porque yo predicaba. A la edad de 19 años llegué a Los Ángeles y yo empecé a predicar. Estaba yo predicando en Los Ángeles y de repente pues yo sentía que durante la predicación me quedaba como vacío. Entonces teníamos 2 cultos en la iglesia, en la mañana, 11 de la mañana, a las 2 de la tarde ya habíamos dejado a los niños, teníamos que volver a regresar por esos niños a las 6 de la tarde para empezar el culto de las 7 de la mañana, de la tarde, perdón, y entonces terminábamos rápido, yo los iba a dejar, pero hacía algo al propósito. Sobre la central había una iglesia famosa, ¿sí? Una iglesia que en un momento dado incluso tenía casés de ministros muy buenos cantando, ¿sí? Entonces de alguna forma de ahí salió un hermano que canta ese canto, el de remolineando, remolineando. Y cuando yo pasaba, ellos habían comprado lo que fue un cine y lo habían hecho congregación. Me gustaba llegar porque yo necesitaba también recibir la palabra del Señor. Entonces de alguna forma cuando yo entraba me sentía identificado, ¿verdad? La mayoría eran salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, ¿sí? Y mexicanos. Entonces de alguna forma como que es nuestro ambiente, ¿verdad? Si usted va a Honduras, pues parece también hondureño, no hay mucho, ¿sí? Si va a El Salvador, pues como que nos distingue un poquito el color, ¿verdad? A lo mejor así pasa, ¿verdad? Pero si nosotros vamos así metiéndonos más, si vamos a Argentina, nos sienten como que de repente pues se sienten alemanes, italianos, y como que cambia, ¿verdad? La perspectiva de así. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Sin embargo, en todo lo que en un momento dado, hoy en estos momentos y quizás en este mismo momento, hay una iglesia que está adorando y está exaltando el nombre de Cristo. Ahora, usted y yo debemos de saber muy bien que dice la palabra del Señor que tenemos que ser capaces de comprender, ¿sí? Y esta parte que acabamos de leer, ¿sí? De Efesios capítulo 3, del 14 al versículo 21, trae una enseñanza poderosísima de la iglesia, de quienes la componen, saben entonces utilizar los recursos que nos da el Señor en este pasaje que acabamos de leer. La pregunta aquí es, ¿cuántas veces nosotros nos hemos preguntado lo que el domingo hacíamos esas preguntas? Se las voy a volver a repetir para que usted las apunte y usted en estas semanas las vuelva a hacer a su vida. Preguntas que son muy importantes como ¿qué es la iglesia para mí? Para mí. La iglesia, ¿qué es para David Arana? ¿Sí? Yo no puedo decidir por David, por Israel y por Josué. Ellos tienen que tener su propia convicción de lo que es la iglesia para Israel. A lo mejor para Israel dicen, pues es el lugar donde está mi novia, ¿verdad? Digo, eso pasa, no es broma. Y digo, no lo estoy diciendo en un momento dado porque así sea. Estoy usando un ejemplo nada más. ¿Saben cuántas personas llegan a buscar novios y novias a la iglesia? Muchos. ¿Sabe cuántas veces en el tiempo que yo fui creciendo en la iglesia, de repente veíamos que nuestros amigos o nuestras amigas llegaban con personas inconversas? Muchos. Y en ese transcurso, ¿sí? ellos llegaban a utilizar una frase que se hizo muy común. No es cristiano, pero yo lo hago cristiano. Yo lo evangeligo. Y pasó.
¿Y saben qué sucedió? Con el tiempo se casaron incluso en la iglesia, y dentro de un tiempo, 2, 3 años después, ya no los vimos en la iglesia. ¿Qué pasó? Los arrastró. La convicción de esa persona pudo más que su propia convicción. Y dice la palabra del Señor que se conviertan ellos a ti, y tú no te tienes que convertir a ellos. Entonces tenemos que saber muy bien que el Señor es muy claro en ese sentido cuando nos dice no tenemos que unirnos en unión ¿qué? Desigual. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene los hijos de Dios y los hijos del diablo? Si tú te pones en el plan de quererle enseñarle a Dios de que lo que tú estás haciendo va a cambiar, y que en un momento dado tú vas a lograr lo que Dios no lo puede hacer incluso, entonces tú te estás engañando. ¿Sabes por qué? Porque mientras no haya un cambio radical en la forma de pensar, Dios nunca interviene. ¿Sí lo está entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Y eso tiene que ser bien claro con nosotros. A veces nos dicen que somos muy exagerados en eso. No, yo le quiero decir algo en este tiempo. Nosotros no decidimos con quién usted o los muchachos se casan. Ellos tienen que tomar su decisión. Ellos se tienen que hacer responsables de esto. Pero sí tenemos que advertirle acerca de lo que en un momento dado va a suceder cuando tu suegro es el diablo. ¿Ya lo entendiste? Si tu suegro es el diablo le va a enseñar lo que el diablo tiene, se lo va a enseñar al hijo. Y eso es lo que se refleja. Y entonces, si nosotros tomamos la mejor decisión de nuestra vida, de que nosotros buscamos a un hijo de Dios, a una hija de Dios, entonces las cosas cambian. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que no van a haber errores, porque nadie nos dice, o sea, hasta ahorita nadie realmente puede decir yo soy el ejemplo del matrimonio. Nadie. ¿O habrá alguien en esta tarde aquí que lo pueda decir? No. Sin embargo, fuimos aprendiendo, y una de las cosas muy importantes dentro del matrimonio es aprender a escuchar. Consejos buenos deben de ser aplicados. ¿Por qué le digo eso? Porque el domingo pasado la iglesia fue comparada con Cristo en lo que es el matrimonio. El hombre es la cabeza, ¿sí? La mujer está sujeta ¿a quién dice? Al marido. Y dice la palabra del Señor que Cristo se entregó por su iglesia. ¿Estamos aquí? ¿Cierto o no es cierto? Ahora, lo que nosotros ahora vamos a ver es qué tanto poder tiene la iglesia. Porque pareciéramos un pequeño grupo de personas, pero usted no se imagina lo que somos capaces de hacer la iglesia alrededor del mundo. Yo le puse hace 15 días el ejemplo cuando estaba por invadir Alemania a Inglaterra, como una nación que se puso a orar, que se puso de rodillas durante toda una noche, una larga noche de nevada. El Señor hizo que nunca llegara a Alemania, los soldados alemanes entraran a Inglaterra. Se quedaron en el camino con sus fusiles en sus manos, parados, muertos, porque la nevada de aquella noche fue tan intensa que los fue matando. Nunca se dieron cuenta de que poco a poco en su caminar iban muriendo. Y eso es lo que hace una iglesia que sabe que hay poder en ella. Pero mientras la iglesia no lo sepa, nosotros no sabemos cómo usar este poder. ¿Estamos aquí, mis hermanos? La segunda pregunta que entonces nos debemos de hacer entonces es: ¿comprendo qué significa la iglesia? O sea, no que en un momento dado usted me diga, pastor, la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa asamblea. No, comprendo qué es la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que es la iglesia. En primer lugar, es el cuerpo de Cristo, lo veíamos hace 15 días. Y Él es la cabeza. Y en el cuerpo habemos muchas personas que hacemos cosas diferentes. El dedo meñique no hace lo que el dedo grande, o el dedo gordo, perdón, ¿sí? Usted trate de rascarse con el dedo gordo y pues no funciona. Sin embargo, cuando usted tiene comezón en el oído y lo hace con el pequeñito, el más pequeño, hasta dice, ¡ay, qué rico!
Yo digo, a veces he dicho eso. Pero todos tenemos una función. ¿Estamos aquí? Y entonces somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y entonces eso nos hace entender que el cuerpo está compuesto por diferentes personas. Y esas personas todo el tiempo tienen que aprender a ser activos dentro de ¿dónde? Dentro de la iglesia. Porque nos ayudamos los unos a los otros. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Número 3. Entonces la tercera pregunta es: ¿soy parte de un club social o de la iglesia? Escúchelo bien. ¿Soy parte de un club social o de la iglesia? ¿Y por qué lo comparo con un club social? ¿Y por qué en un momento dado puede utilizarse eso? Mire, la iglesia no entretiene a nadie. O sea, no es como que yo tengo mi membresía, tengo antigüedad, ¿sí? Y que en un momento dado, porque yo tengo antigüedad, pues entonces me merezco que pues, me hagan ciertas caravanas. Un club social es aquel que en un momento dado usted compra por una membresía. Usted tiene derechos a lo que, de acuerdo incluso de la membresía, porque está la más económica. Y la más económica nada más le dan chance de que estacione su carro fuera del club social. No, creo que sí le da chance de ciertas cosas. Pero la mejor membresía tiene derecho a todo lo que es el club social. Y así pasa muchas veces, ¿sí? En la iglesia nosotros tenemos que aprender que es muy importante esto, mis hermanos, ¿sí? Dice la palabra del Señor: en esto conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pero cuando vemos que de repente dicen: hermano, es que la hermana no me quiso salvar. Es más, mire, yo siento que me torció la boca. El amor, hace 20 días veíamos el mejor camino que decía Pablo, ¿sí? Mejor que la profecía y mejor que qué otra cosa, que la fe. El mejor camino es el amor, según Primera de Corintios capítulo 13. ¿Cierto o no es cierto? Y el Señor nos dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y entonces eso es lo que nos hace diferentes, mis hermanos. Entender el verdadero concepto de lo que es la iglesia. Y la cuarta pregunta, que también es muy importante, es: ¿estoy dispuesto a ser parte de la iglesia? Estoy dispuesto. Ahora, esto es bien importante que nosotros sí lo veamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, mire, estar dispuesto es renunciar incluso a cosas de nosotros. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y yo quiero en esta mañana que usted lo entienda bien este concepto, mis hermanos. ¿Qué tanto está uno dispuesto a ser parte de la iglesia? ¿Qué tanto Cristo primero estuvo dispuesto a dejar el lugar que tenía al lado de su Padre, siendo rey? Y dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2. Dice: se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso dice la palabra del Señor. Pero ojo con esto. Ahora póngame atención en esto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué estuvo dispuesto el Señor a hacer? Despojarse de un nombre que tenía. Por eso es que cuando dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuándo se lo da el Padre a Cristo? ¿Cuándo se lo da? Después de la obediencia, después de que resucita, después de haber pasado todo lo que pasó, después de soportar a Judas, después de enseñarle a Pedro, después de soportar en un momento dado las injurias, los insultos. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? Qué tan interesante es que nosotros entendamos qué tan dispuestos estamos. ¿Por qué? Porque de eso se trata hoy, comprender lo que dice la palabra del Señor. Seamos capaces de comprender, ¿sí? ¿Cuál es
lo que el Señor tiene para nuestra vida. Ahora, nosotros podemos poner muchos ejemplos de esto, mis hermanos. Y una de las cosas que nosotros podemos ver aquí es algo que es muy interesante. Permítame darle una anécdota. Si nosotros entendemos en esta tarde lo que Cristo hace por nosotros, entonces vamos a recibir una bendición muy grande. ¿Sí? En una ocasión había un hombre muy rico y solamente tuvo un solo hijo. Sin embargo, cuando el país donde vivían estas personas entró en guerra, el hijo por obligación tenía que irse a cumplir su deber como ciudadano, ir a la guerra. Y entonces este padre, durante el tiempo en que el hijo estuvo creciendo, el hombre se hacía de fortuna. Y de una de las formas que era más común para que su fortuna todo el tiempo estuviera respaldada, era comprando cuadros de pinturas de hombres famosos. Y se había comprado una mansión tan grande para poner los cuadros. Y empezaba a tener una colección, y el mundo se empezó a enterar de lo que era este hombre coleccionando cuadros. Pero a su hijo le había dado muy buena educación, muy buena enseñanza, y lo enseñó a cumplir con sus deberes. Cuando el hijo partió a la guerra, en la guerra se encontró a una persona también sencilla y se hicieron amigos. Durante ese tiempo, este hombre murió en el campo de batalla. Cuando el padre se enteró de la noticia, el golpe fue muy duro. Y él llegó a pensar: jamás volveré a ver a mi hijo. Jamás sabré cómo fueron los últimos días de mi hijo. ¿Qué pensó? Pero mi hijo ya murió. Con el tiempo, un día después de que terminó la guerra, tocaron a su puerta de este hombre. Y entonces, al abrir el padre, vio en la puerta a un hombre que venía con pantalones rotos, zapatos rotos y un morral. Y él le dijo: yo conocí a su hijo de usted. Fue un gran amigo. Estuvimos en el frente de batalla. Luchamos hasta el final. Yo lo vi morir a su hijo de usted. Pero antes de que él muriera, a mí me gusta pintar con lápiz, con carbón. Hice algo por su hijo. Y del morral el hombre sacó un rollo. Y cuando se lo extendió al padre, estaba la figura del rostro de ese hijo. Y este hombre, en agradecimiento a este hombre, le dio parte de su herencia. Pero se quedó con el retrato que esta persona había hecho a su hijo. Un día se oyó la noticia de que el padre había muerto. Y cuando él dijo: el día que yo muera, toda mi colección la voy a subastar. Toda mi colección será solamente para alguien en especial. Y entonces, ese día la casa se llenó de grandes personajes, de gente exitosa, de gente con dinero. Y cuando llegó el licenciado, la persona que tenía los documentos de cómo iba a ser la subasta, él dijo: hay una sola regla para que esto se subaste. Lo primero que vamos a subastar en esta tarde, en este día, es el retrato. Y sacaron un cuadro. El cuadro decía: este es el retrato de este hombre que fue un día a la guerra. Y el primero que se lo lleve, o quien quiera entrar a la subasta, se puede llevar lo que hay en la subasta. Y entonces dijo: vamos a empezar la subasta. Y la vamos a empezar con el primero que quiera dar $1 por este cuadro. Y todo el mundo volteó a verse diciendo: no, pero si no venimos por algo así. Queremos las pinturas de este hombre, las famosas, las que sí valen.
Y entonces nadie quería comprarla. Pero en la parte de atrás había un hombre muy humilde. Había sido un fiel jardinero para este hombre. Y este hombre dijo: yo compro el cuadro, yo tengo $1, quiero la pintura, quiero el retrato del Hijo del Señor. Y todo el mundo: qué bueno, ya se va a empezar a hacer la subasta. Y entonces usted sabe muy bien que dicen: $1 a la 1, $1 a la 2. ¿Quién da más de $1? Nadie. Y $1 a las 3. El hombre dijo: vendido al Señor que está en la parte de atrás. Y cerró su listado y dijo: y todo lo demás, todas las pinturas se van con él, porque quien tiene al Hijo lo tiene todo. Así es Dios. Quien tiene al Hijo lo tiene todo, mis hermanos. Y a veces nosotros no hemos sabido valorar eso. Hoy es tiempo de que la iglesia sepa qué es, quiénes somos y qué somos capaces de comprender. ¿Está listo en esta mañana? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios opera por medio de su Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene al Espíritu Santo, que no deja que el Espíritu Santo se mueva, es una iglesia nada más, es un club social. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo te puede dar lo que el Padre viene de parte del Padre, lo que hay en la mente de Cristo. Jesús dijo: me tengo que ir, porque si no me fuere, no viene el Espíritu Santo, no viene el Consolador. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La importancia de que la iglesia sepa del poder del Espíritu Santo debe de ser todos los días. Saber que solamente en el poder del Espíritu Santo vamos a vencer. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Estamos aquí? Y para eso yo quiero que nosotros entonces vayamos rápidamente a ver lo que dice el versículo 18. Bueno, vers 17 dice: que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, con todos los santos. Dice: ¿cuál sea la... Perdón, ¿dónde voy? Sí, 17 dice: que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. O sea, lo tiene que saber abarcar la iglesia todo esto, mis hermanos. Pero ¿qué cosa? ¿Sí? Y de conocer el amor de ¿quién? ¿El amor de quién? De conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda ¿qué? La plenitud de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Seamos llenos de toda la ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿Usted podría comprender a Dios? ¿Usted podría saber cómo piensa Dios? ¿Usted podría saber en este momento, por ejemplo, Dios así podría hacer las cosas? ¿Sí? Vamos a verlo en esta tarde, que es muy interesante esto. ¿Por qué? Job capítulo 11, versículo del 7 al 9.
Vea esto nada más. Eso nos va a abrir un panorama acerca de esto. Job capítulo 11. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, versículo del 7 al 9, perdón. Dice, ¿descubrirás los secretos de Dios? Es pregunta. ¿Descubrirás los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es pregunta, sigue siendo pregunta. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¿Qué cosa? ¿La mente de quién? La mente de Dios. Ahora, si nosotros vemos a Job, están haciendo unas preguntas lógicas. ¿Cierto o no es cierto? Pero no es imposible, porque recuerde que Job está todavía escrito antes de que Cristo venga. Por eso es que la iglesia debe de saber que sí podemos tener la mente de alguien. ¿De quién? La mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo es por medio del Espíritu Santo. Y tiene que moverse el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Salmo 139. Salmo 139. Esto era algo que en un momento dado la gente en los tiempos bíblicos se preguntaba. ¿Ya lo tienen ahí? Salmo 139, del 1 al 6. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. O sea, para Dios no hay nada oculto. Todo lo sabe Dios. ¿Estamos aquí? Ahora dice la palabra del Señor. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Ponga atención en el versículo 6. Dice, tal conocimiento es demasiado. ¿Cuál es el conocimiento que es demasiado para aquí el salmista? ¿Conocer a quién? A Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo alcanzar, no lo puedo comprender. ¿Cuál? El conocimiento de Dios estaba muy lejano de la gente en los tiempos bíblicos. ¿Estamos aquí? Mire, una de las cosas que es muy interesante es ver, yo subía en la semana, ¿sí?, cómo la Biblia siempre ha tenido la razón en muchas cosas. Dios dijo que la tierra iba a estar suspendida. Cuando decían en la antigüedad que la tierra estaba cargada por un hombre, ¿cierto o no es cierto? O por una tortuga. Y en el libro de Job Dios lo revela. Dice que Él cuelga la tierra. Él cuelga la tierra de la nada. De la nada. Y puso tiempos. Es tan inteligente, es tan sabia la mente de Dios, que Él sabe muy bien, ¿sí?, que los tiempos, por ejemplo, que la luna pasa girando por la tierra, provoca cosas extraordinarias. Así de sencillo hace eso el Señor. Y Dios dice en su palabra, en el libro de los Salmos dice que le puso límites al mar para que no se nos venga encima. En el libro de Job se habla del polo norte y del polo sur. ¿Sabe cuándo lo descubrieron? El siglo pasado. Tenían nada más alguna idea de cómo era, pero apenas el siglo pasado pudieron llegar
al Polo Norte y conocer cómo era ese lugar. Y Dios le revela a Job que en esos lugares hay cosas extraordinarias que la mente del ser humano no las puede comprender. Y hoy está abierto todo eso, mis hermanos. El conocimiento de la mente de Dios está al alcance de ¿quién? Ahora vamos a ver de quién. Amén. Isaías capítulo 55. Vamos a ir a otro pasaje. Isaías 55. Versículo del 6 al 9. Dice la palabra del Señor, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dos cosas muy importantes para alcanzar la mente de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase, aquí la palabra vuélvase es la misma palabra que arrepiéntase. Es la misma, mis hermanos. Y vuélvase a Jehová, ¿qué dice? El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Imposible, ¿no? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Amén. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? 1 Corintios capítulo 2. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora dice la palabra del Señor así. Escuche esto, porque esto revela lo que realmente ya la iglesia empieza a hacer. La iglesia de Corintio era una de las iglesias que tenía todos los dones, pero le hacía falta el amor. Por eso es que le escriben la carta de lo que es el amor. Porque Pablo les empieza diciendo: ¿de qué me sirve hablar lenguas angélicas, pero no tengo amor? ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento, pero no tengo amor? ¿De qué me sirve tener fe, traspasar los montes al mar, pero no tengo amor? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, aquí hay una revelación de lo que ya la iglesia puede empezar a tener y a usar. Dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes, a vosotros, para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sabe por qué? Se cree que incluso mucha gente se burlaba de la forma como se expresaba Pablo. Decían: ay, ¿viste cómo dijo esta palabra? Ay, ¿viste que dijo parece que viene de quién sabe qué barrio? Es en serio, Y Pablo les empieza diciendo eso. No fui con excelentes palabras como ustedes lo esperaban. ¿Por qué? La iglesia de los Corintios, ¿en qué lugar estaba situado? En Asia Menor. Estaba cerca de Grecia. Es ahí donde en el libro de los Hechos dice la palabra del Señor que Pablo les empieza a predicar del Dios no conocido. Y esta iglesia parecía ser una iglesia poderosa, pero estaba carente de amor. Ahora vea lo que dice el versículo 2. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna,
sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, o sea, me hice sencillo, débil. No me importó que dijeran, ni la secundaria terminó. ¿Sí lo estamos entendiendo? Estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No estaba enfermo, Eso no quiere decir que estaba enfermo. Él estaba entendiendo más que nada su grado que tenía. Pero ve lo que dice después, dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Con demostración de qué? ¿Y qué dice después? Y de poder. Efesios 3:20. ¿Qué dice? Ya se lo debe de saber de memoria. A ver, iglesia, ¿qué dice Efesios 3:20? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Decir que en la iglesia ya no existen los milagros es limitar a Dios. La iglesia es poderosa y va a ser usada con poder, pero tenemos que despertar, mis hermanos. De verdad, aprender lo que fuimos aprendiendo, lo que dice la palabra del Señor, Mateo 5, 6 y 7. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Estás pasando por alguna carencia? Busca primeramente el reino de Dios y todo se te viene por añadidura. Ay, no, es que tengo que quedar bien con alguien hoy. Entonces no estás buscando primeramente, no es el reino de Dios tu primera prioridad. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Yo le estoy hablando a la iglesia y lo que Dios tiene para la iglesia, una iglesia poderosa. Pablo le está diciendo aquí: cuando yo fui a ustedes no fui a ver las excelentes palabras que tenían. Y eso es cierto, mis hermanos. Cuando me decían desde hace tiempo: pastor, ¿por qué no empezamos transmisiones? Me daba vergüenza la forma en que yo hablaba. Hoy ya me vale. De verdad. Sé quién está actuando en mi vida. Sé qué es lo que yo tengo. Y Dios es lo que está buscando en este tiempo. Una iglesia no de perfectos, de gente que comprenda el significado de lo que realmente debe de ser la iglesia. ¿Seguimos aquí? Voy en el 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? ¿En qué? A ver, iglesia, ¿en qué? ¿En qué debe de estar fundada mi fe, su fe? En el poder de Dios. Y el único que da poder es el Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. No, déselo con ganas. Tan sencillo como esto, mis hermanos. ¿Cuántas hermanas les gusta cocinar? ¿Cuántas antes de cocinar le dicen: Espíritu Santo, guíame? ¿Y sabe por qué nos da risa? Porque no lo hacemos. Yo sé abrir relojes, poner pilas, poner manecillas, desarmar, casi los dejo en maquinaria nada más. Pero he tenido que aprender a decirle: Espíritu Santo, dirígeme. Porque el Espíritu Santo tiene que ser prioridad en nuestra vida, mis hermanos. Es que, hermano, es nada más poner frijoles, cebolla, agua, aceite y ya.
Y luego en la noche nadie se aguanta. El que entendió, entendió. Sencillito, ¿verdad? Pablo está diciendo algo bien interesante aquí. Que tu fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres. Yo le voy a decir algo. Yo conozco hermanos, siervos de Dios, compañeros, que tienen mucha teología. Y uno puede quedarse hasta con la boca abierta de tanta teología que saben. Pero que dicen que ya los milagros ya no existen. Yo puedo conocer pastores hasta con 4 carreras, pero cuando llegas a su casa te dicen: ¿te puedes poner el cubrebocas, por favor? De verdad. ¿Y sabe por qué? Porque su fundamento no es el poder de Dios, es filosofía humana, es conocimiento humano. Y la iglesia ha estado carente de poder de Dios. ¿Sabe por qué? Ojalá y canten los del grupo de alabanza esta. Ay, pastores, que esa ya la repitieron desde hace como 2 meses. Ya, bueno, ya cámbienle. Pero no saben ni lo que se está manifestando. Póngase a pensar como padre nada más esto. Que Dios le dijera lo que le dice a Abraham: mátame a tu hijo. Eso fue lo que le dijo, ¿o no? Así, en esas palabras mexicanas: échate a tu hijo. ¿Qué pensaría? Que a Dios ya se le botó la canica. ¿Sabe cómo empieza ese capítulo de Génesis? Dice: y probó Dios a Abraham. Y probó Dios a Abraham. Porque Dios, para que alguien pase de grado, lo tiene que aprobar. Así de sencillo. A veces nosotros no hemos analizado un poquito eso. Nos pusieron una pintura de un Isaac como de un muchachito de 16, 15 años. No, si usted lo profundiza, tenía cerca de 40 años, porque después viene la boda. Imagínese un muchacho hoy de 40 años, porque le hace una pregunta a su papá y le dice Isaac a Abraham: oye, llevamos el fuego, llevamos la leña, llevamos el cuchillo. ¿Qué falta? ¿Y el sacrificio? Y tener que alentar a tu hijo con una palabra, nada más una palabra. ¿Cuál fue? Dios proveerá. Bueno, 2 palabras. Dios va a proveer. De verdad. En la década, bueno, más bien en el año del 83 al 85, mis padres se separan. Mi madre se viene a México con mis hermanas, yo me quedo a vivir con mi padre. Y parece muchas veces como que de repente ya uno no siente lo duro, sino lo tupido. Yo sabía que mis hermanos, mi madre no estaban bien, no estaban pasándolas bien. Pero tampoco nosotros, aunque nada más era mi padre y yo. Y en ese tiempo fallece mi abuela, la madre de mi papá. Y yo vivía con ella. Y al irme a vivir otra vez con mi papá, de repente mi papá, al poco tiempo, el medio que más le daba dinero, lo destruyó en cuestión de segundos. Lo voltean
en la ciudad de Puebla y destruye una camioneta. Y empezó un proceso. Había fallecido su mamá, había perdido la camioneta, y entonces ya nosotros teníamos que tomar una decisión. Teníamos puestos en el mercado de flores, hacíamos arreglos florales. Y en una desesperación mi padre mejor decide rentar los puestos y tener nada más el único ingreso. Y empezó un tiempo de ocio incluso para él y para mí, porque no tenía él trabajo. Y nos salíamos con los tíos, con los primos a jugar béisbol en la calle. Nuestra calle todavía era de tierra. Apenas se veían las banquetas. Y llegó el momento en que de repente mi papá, pues hacíamos algo. El otro día lo estábamos recordando. ¿Te acuerdas, hijos, cuando comías chalupas? ¿Qué vamos a hacer? Chalupas. Para ese tiempo era barato, hacer una salsa de molcajete, ir a comprar 1 kilo de tortillas y echarle manteca a las tortillas. Era para aguantar. En serio. Y un día llegó mi papá y me dijo, nada más lo único que ya tenemos son 100 pesos. Porque le estaban quedando mal con las rentas del puesto. Es más, le querían quitar los puestos. Y me acordé de un Dios que responde. Y recuerdo que ese día me encerré en mi habitación y me puse a llorar. Yo le dije, Señor, no nos dejes. Yo sé que mi papá no se lo merece, Señor, pero no nos dejes, Señor. Tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Y ese día empecé a gritarle, Dios, dale una bendición a mi papá, Señor, ayuda a mi papá. Y terminó ese día. Al otro día mi papá salió otra vez con los tíos, los primos. Teníamos un tronco viejo en la banqueta. Ahí todos se sentaban a platicar. Y ese día sonó el teléfono y yo fui corriendo a contestarlo. Y detrás de la llamada había un hombre que me dijo, Saúl. Le dije, no soy yo, soy su hijo. No soy Saúl, soy su hijo. Dice, habla de Eduardo Abraham. ¿Está tu papá? Le dije, sí, espéreme tantito. Digo, espéreme porque así se usa esa palabra. Salí corriendo. Sabía quién era ese hombre. Hoy es un empresario ese hombre. Yo tenía 6 años cuando yo los vi cómo comenzaron en una casa como este tamaño. Tenían nada más 10 máquinas de coser. Hoy son unos empresarios que exportan pantalón de mezclilla a Alemania. Y mi padre les trabajó mucho tiempo a estos hombres. Y ese día le dijo, ¿qué tienes que hacer ahorita? Le dijo, no tengo nada. Dice, vente para acá. Quiero que me lleves pantalones a México. Y yo vi como la oración responde Dios. Y es grande. Yo le decía a mi hijo, nunca se te debe de olvidar algo. Segunda de Crónicas 7:14 es poderosa. Si mi pueblo se convierte de sus malos caminos, me busca, dice, yo lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es poderoso, mis hermanos. Y la iglesia debe de caminar en eso, mis hermanos. Se le ha olvidado a la iglesia que hay poder y que está llena del poder de Dios, porque el Espíritu Santo no tiene límites y tiene que empezar a haber una búsqueda del poder del Espíritu Santo, que se empiece a mover en tu vida, que te empiece a hablar todos los días, que te hable en sueño, que se manifieste cada momento, que tú seas apasionado de decir, Señor, yo quiero ver lo que tú hacías en la iglesia del primer siglo, Señor, lo queremos empezar a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor.
Gracias. Ahora póngame atención. Gracias, hijo. Versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. ¿Qué cosa? A ver, otra vez. Póngame atención acá. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. ¿Qué cosa? Madurez. ¿Sabe cuál ha sido el mayor fracaso dentro de un matrimonio? La falta de madurez. Les voy a contar algo. Qué bueno que los otros que no vinieron hoy se lo perdieron. Teníamos 3 meses mi esposa y yo de estar casados. Ya nos caíamos gordos. No nos soportábamos. Y esa ocasión nos peleamos mi esposa y yo en la casa de mi suegra. Mi suegra medía unos 75 de alto, más alto que yo. Tenía fama de golpear a sus cuñados. Imagínense, uno de sus cuñados, el tipo parecía así guarura de cualquier narcotraficante de allá de Ciudad Juárez. Es en serio, bigotón, sombrero todo el tiempo, un cinturón con una cobra aquí. No es broma, lo que les. Unas botas de piel de víbora. Y todo el tiempo que decía, ¿qué tranza, vato? Pues ese se lo sonó mi suegra. En serio. Se lo sonó mi suegra. Y ese día que mi esposa y yo nos peleamos en la casa de mi suegra, ¿qué cree que me pasó por la mente? Padre, que mi suegra, tápale los oídos, Padre. Salí, lo único que yo quería era alcanzar la puerta de la casa. Y cuando voy saliendo me dice mi suegra, ¿ya desayunó David? Ya suegra, ya desayuno. Me dice, siéntese, le voy a dar a desayunar. ¿Qué harías tú? Como dice alguien por ahí, ¿no? Me senté a desayunar y ese día mi suegra me hizo, allá le dicen chuletones, a la costilla que tiene el hueso como si fuera 7. Papas. Terminé de desayunar y me salí todo el día a la calle. Y en ese recurrir, ¿se acuerda que había unos teléfonos que comprábamos una tarjeta de 30 pesos? Uy, los que. Ustedes chavos en serio no han vivido nada. No saben la emoción que era contar los minutos que estaban pasando en el teléfono, porque teníamos una pantallita que nos marcaba los minutos. Entonces la falta de madurez me hizo hablar a México y buscar a quién creen. Estoy abriendo mi corazón, Y le dije algo, mándame dinero porque me quiero regresar. ¿Sabe cuándo llegó ese dinero? Nada más para que conozcan a la chaparrita que está allá atrás. No me mandó nada de dinero. Me dejó a mi suerte. Pero aprendí. Es en serio. ¿Sabe cuántas veces he querido echarme para atrás después de eso? Me sirvió. Sabía que no me había casado con la persona perfecta. Sabía que tenía un carácter difícil. Es más, les voy a decir algo. Mi suegra me lo dijo. David, cuando yo pedí su mano, mi suegra me dijo, David no sabe cocinar. Pero uno está enamorado, ¿verdad? No importa. Total,
Hoy para ustedes hay maruchan, en mi tiempo no había todavía maruchan. Hoy mi esposa sabe hacer una comida muy sabrosa, riquísima. Me encanta la comida de mi esposa. Yo la presumo, no es broma, yo les he presumido los chiles en nogada. Pero eso es lo que uno tiene que aprender. La maduración tiene que ser algo que en un momento dado la iglesia lo debe de buscar. ¿Sabe cuántos años vamos a cumplir dentro de 15 días? Y con eso les estoy advirtiendo que el domingo no voy a estar, porque me invitaron también a un aniversario y ahí voy a predicar yo. De un amigo pastor que voy a estar en su aniversario. Ellos cumplen 31 años y voy a estar predicando con ellos. Pero dentro de 15 días estaremos cumpliendo 18 años. ¿Sabe cómo debe de ser nuestro comportamiento? Madurez. Se tiene que empezar a tener una forma de hablar con sabiduría, en madurez. Ahora yo les voy a decir algo, van a venir niños pequeños, y no me refiero a edad, sino que nosotros como iglesia tenemos que aprender a hablar de Cristo y empezarnos a capacitar para enseñarles a esos niños. Ya sea el tiempo en que usted deje comodidad. Le hablé a usted. Le hablé a usted. Y empezar a madurar. Porque el poder de Dios se perfecciona en la madurez. El poder de Dios está vigente hoy, pero dice la palabra del Señor, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Ya es el tiempo en que se dio cuenta, pastor, que no vinieron. Olvídese de eso. Madurez. Es que no les podemos decir ni mi alma porque, jule, madurez. Aquí ya vemos, seguimos siendo imperfectos. Solamente el único perfecto es Cristo. Pero tenemos que ir en ese paso, mis hermanos. Capaces de comprender, mis hermanos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para quiénes? Para nosotros. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. ¿Dónde está el verdadero poder de Dios? Su Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña. Aún lo que Job no entendió, ni David entendió. ¿Sí lo estamos entendiendo? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de quién. La pregunta aquí es, ¿se podrá tener la mente de Dios? Sí, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero es madurez. ¿Por qué no le habla a su vecino de Cristo? ¿Sabe por qué? Falta de madurez. Es que el día que ya no vea que yo tengo errores, eso nunca va a suceder. De verdad, no va a pasar. ¿Por qué no viene tu suegra al templo? Uy, pastor,
No, nunca va a pasar eso. Es en serio. Y yo no estoy diciendo que sea fácil. La única cristiana en la familia de mi esposa era ella. Hoy todos son cristianos. Pero nunca vieron personas perfectas. Cuando la iglesia empiece a caminar en comprender todo lo que el Señor nos está dando en este tiempo, vamos a empezar a ser iglesia poderosa. Que seamos capaces de comprender, eso es lo que Pablo quiere, que seamos capaces de comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Sabe por qué Cristo sanaba a la gente? No por religión. Porque en una ocasión llegó una sirofenicia. ¿Sabe qué significa eso? Una adoradora de Istar, incluso era babilónica. Pero había escuchado que había un sanador. Había escuchado que solamente este hombre podía hacer cosas desde lejos. Y dice la palabra del Señor que llegó y se arrodilló y le dijo: mi hija está gravemente enferma. Y dice la palabra del Señor que Jesús no le hizo caso. Y se paró de donde estaba y empezó a caminar. Y esta mujer le empezó a gritar: Señor, mi hija está gravemente enferma. Y los discípulos se voltean y le dicen: Señor, despáchala, ya despídela, ya dile que se vaya. Porque es molesta la mujer. Y sin embargo, cuando ella corre y dobla sus rodillas delante de Jesús, le dice: Señor, ten misericordia de mi hija, estaba gravemente enferma. Jesús no le dijo que sí, ¿o sí? Le dijo: no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a quienes, a los perrillos. Pero lo que buscaba esta mujer pudo más que la ofensa que en ese momento recibió. ¿Sabe por qué mucho cristiano no recibe? Se ofende. Pero cuando uno empieza a ser maduro, uno dice: no me interesa, pero yo recibo. Y sé que el poder de Dios está en mí. El único que puede activar ese poder es usted. Soy yo. No es ni Dios. El poder ya existe. El poder ya está. Pero dice la palabra del Señor: pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando tú empiezas a conocer el poder de Dios, no le tienes miedo a nada. Caminas con seguridad. ¿Sabe por qué Pablo tenía tanta seguridad de todo eso? Porque él está escribiendo esto. ¿Sabe por qué Pablo dice: yo sé que voy a ir a Roma y yo sé que allá voy a morir? Pero su lenguaje era diferente. Pablo les decía: les voy a enviar a Timoteo. Ahí que ese hombre llegue va a ser de mucha bendición sobre su vida. En otra ocasión escribe: yo preso en el Señor. Yo preso en el Señor, dice, pero como si estuviera con ustedes. 18 años que van a ser de mucha bendición sobre nuestras vidas. Pero vamos a empezar a caminar en esa dimensión. Una iglesia poderosa camina en el mover del Espíritu Santo. Y haces que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y a toda justicia. Y ya te dejas de pretextos, de poner excusas. La excusa siempre va a ser la hermana del fracaso. ¿Sí lo entendiste? La excusa es la hermana del fracaso, mis hermanos. Y siempre que te excuses,
¿Por qué el domingo? Es que fui por esto, porque hoy sí iba a ir a una marcha. No es por tu voto. Dios quita y Dios pone. Así de sencillo. Dios quita y Dios pone. No eres tú, es Él. ¿Si lo estamos entendiendo? Pastor, pero es que hoy no circula. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿De verdad eso es el problema, el transporte? Voy a terminar con esto. En los 80s el Señor me estaba llevando a Oaxaca, Huajuapan de León, Oaxaca, a predicar. Yo lo agarraba como aventura, pues al fin y al cabo era un escuincle. Bueno, ya era un hombre, ¿verdad? Pero era emocionante, de verdad. Irse a la Tapo, tomar el camión de las 12 de la noche y dormir toda la noche con el calorzote. Después de Izúcar de Matamoros empieza un calor insoportable. Y estábamos allá, íbamos por los niños. En una ocasión nos apedrearon, en una ocasión nos aventaron un balazo. Pero le servíamos al Señor, era emocionante. Lo platicábamos como si fuera una aventura. Hoy van a decir los chavos, su pato aventura. Pero nosotros hacíamos algo. Dios nos sorprendía. Durante la época de las escuelas bíblicas de vacaciones, los niños éramos 4 hermanos, nos repartíamos en diferentes grupos y cada uno traía por lo menos 15 niños. Imagínate, una sola persona con 15 chamacos. A mí me tocó uno que conocía el río. Pasamos al río, hermano. Pues órale, pasamos al río. Y llegaban mojados. Oigan, no, es que no se puede pasar al río. Pues ya pasamos, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero el domingo, escúcheme bien lo que le voy a decir. El domingo empezábamos el servicio a las 10 de la mañana. ¿A qué hora empezábamos? Cuando abríamos las puertas del templo, que era un cuartote grandote, habían como 20 personas sentadas en el pastito de la carretera, esperando que abriéramos el templo. Y empezaba la alabanza, 11 de la mañana, 12 de la mañana, 1 de la tarde, cantando a Dios. La primera vez yo le dije al encargado, le dije, oye, ¿a qué horas termina? Cállate. A la 1 de la tarde empezaba la prédica y daban las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde. Yo no lo había nunca vivido eso hasta que yo lo viví en Oaxaca. Cuando terminó eso, el hermano me dijo, ¿sabes por qué hacemos cultos tan grandes? Digo, no. Dice, estos hermanos ahorita van a hacer 5 horas de regreso hasta su casa. En la mañana salieron a las 5 de la mañana para estar aquí. Y ahorita se regresan 5 horas. Y tú quieres que en 2 horas se vayan. ¿Lo entendió? Esa es la iglesia poderosa. ¿Sabes qué hacía en ese lugar? Sí. La bruja que un día fue bruja ya estaba en la iglesia. La mujer que estaba desahuciada estaba en la iglesia. El niño, ¿cómo se llama esa enfermedad? Poliomielitis, con los huesos torciditos, estaba en la iglesia caminando. Porque esa es la iglesia de poder. Eso es lo que Dios en este tiempo está queriendo de nosotros. Pastor Irán se pasó 5 minutos. Llámele la atención, por favor. ¿Lo estamos entendiendo en esta tarde?
Una iglesia poderosa sabe recibir, sabe dejarse mover cuando viene del poder del Espíritu Santo, porque quiere vivirlo en carne propia. En esta semana muchos de ustedes les van a decir: hermano, ¿puede venir a orar por esta persona? No lo suba al grupo, vaya a orar. Empiece a dejar que el Señor, lo que estamos hoy en este tiempo viviendo, hablando, se empiece a activar según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Pero lo tenemos que hacer por amor. Póngase de pie. Póngase de pie en esa tarde. Y antes de que terminemos, vamos a hacer un ejercicio. Si alguien aquí a usted le cae gordo o gorda, terminando le va a decir: mira, la verdad, ya lo superé. La verdad, hoy ya te veo de una forma diferente. Dios dice que te tengo que soportar y pues lo voy a hacer. Pero empiece a vivirlo, mi hermano. Si yo le caigo gordo a usted, que Dios le perdone eso. No, va a tener que soportarme en el amor del Señor. Pero tenemos que entender lo que somos capaces de comprender. Capaces de comprender cuál es el amor de Dios que excede, dice la palabra del Señor, a todo conocimiento. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Pues es que no hay nada que hacer, pastor, hasta que llegue el fútbol, hasta que llegue, pues que tenemos que ir a otro lado. No, somos una iglesia poderosa, somos una iglesia de poder, y los milagros van a estarse moviendo en medio de nosotros. Es más, le voy a decir algo. Si en la semana a usted le dicen: oiga, aquí tenemos un enfermo, y usted todavía dicen: pastor, como que quiero madurar un domingo más, no dude de traerlo aquí a la iglesia. Vaya por el enfermo, tráigalo, tráigala. No es usted, es el poder que actúa en nosotros. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? Y dígale en esta tarde: Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad en mí. Dígale en esta tarde, abra su corazón en esa tarde. ¿Sabe quién lo conoce bien? Él. Sabe si ronca, sabe si tiene pensamientos malos, sabe si todavía sigue odiando a una persona. Él lo sabe. Pero hoy en esta tarde, quebrántese y dígale: Espíritu Santo, guíame, guía mi vida, Señor. Yo quiero ser diferente, Señor. Y a los que nos ven en la transmisión en sus casas les decimos: esto es para ustedes también. Pero que sea una iglesia poderosa la que crezca en su vida, que usted crezca en una iglesia poderosa, en el nombre de Jesús. Despedimos a la transmisión esta tarde. Que Dios les bendiga. Nos esperamos a las 6 de la tarde todos los días. Ahora yo quiero dar algo más en esta tarde, iglesia. ¿Alguien aquí nunca ha sentido el poder del Espíritu Santo? La iglesia del primer siglo fue marcada por hablar en lenguas, pero no es una regla, no es una regla.